En la maquinaria militar más grande y organizada jamás ensamblada, la victoria no fue forjada por los soldados que seguían las reglas al pie de la letra. Perteneció a aquellos que las rompieron todas, sistemáticamente y sin remordimiento. La historia nos cuenta que la disciplina, la obediencia y la estandarización ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pero esto es una verdad a medias, una conveniente simplificación. En los laberintos de Normandía y los bosques helados de las Ardenas, el soldado perfecto, el engranaje impecable de la burocracia militar, fue el primero en romperse. El éxito no lo encontraron los hombres que obedecían órdenes, sino los que aprendieron a ignorarlas por completo, para poder sobrevivir y, finalmente, para poder ganar la guerra que se libraba en el barro. Para comprender cómo un grupo de inadaptados, saboteadores y parias se convirtió en la unidad de reconocimiento más letal y efectiva de la 101ª División Aerotransportada, primero debemos entender el fallo estructural oculto en el corazón de la maquinaria de guerra aliada. Un defecto de diseño tan profundo que, bajo la presión extrema del combate real, convertía la disciplina en una debilidad y la rebelión en una virtud indispensable. Esta es la historia de cómo el caos organizado por un puñado de rebeldes superó a la lógica impecable de los generales. Al final, se revelará un principio fundamental sobre por qué los sistemas rígidos están destinados a fracasar precisamente cuando más se necesitan, y por qué la iniciativa individual es la única variable que realmente importa. Junio de 1944. La fuerza de invasión aliada había aplastado las defensas alemanas en las playas de Normandía, un triunfo de la logística, la planificación y la fuerza bruta. Pero apenas a unos kilómetros tierra adentro, más allá de la arena y los búnkeres destrozados, comenzaba una guerra completamente diferente. Una guerra para la que ningún manual había sido escrito. Los soldados se adentraron en el bocage, un laberinto de setos densos, zanjas ocultas y pequeños campos que convertían cada avance en una serie de emboscadas mortales. La visibilidad se reducía a metros, las comunicaciones se cortaban y las grandes formaciones blindadas quedaban atrapadas en caminos estrechos. Aquí, la doctrina militar convencional se desmoronaba por completo, y la guerra se convertía en un asunto íntimo y brutal. El esfuerzo bélico estadounidense era una maravilla industrial, un sistema diseñado para convertir a millones de civiles en componentes intercambiables de una vasta máquina de matar. Cada acción estaba gobernada por un procedimiento operativo estándar, desde cómo limpiar un fusil hasta cómo asaltar una posición enemiga. El soldado era un engranaje, y se esperaba de él que ejecutara órdenes sin cuestionarlas, manteniendo una disciplina formal que se medía por el brillo de sus botas y la rigidez de su saludo. El sistema recompensaba la conformidad y castigaba la iniciativa, considerándola un riesgo para la cohesión de la unidad. La lógica era de una cadena de montaje, cada pieza debía ser idéntica y cumplir su función sin desviarse un milímetro del plan original. Pero dentro de esta estructura inflexible, algunos engranajes se negaban a encajar. Jake McNish, un alborotador de Oklahoma con sangre choctaw, era uno de ellos. Veía la disciplina militar no como un camino hacia la victoria, sino como una camisa de fuerza burocrática, diseñada por hombres sentados en cómodos despachos, a miles de kilómetros del barro y la sangre. Su historial era una letanía de actos de insubordinación, peleas y un profundo desprecio por cualquier autoridad que no se hubiera ganado su respeto en combate. Era un soldado problemático, un elemento perturbador. Según todas las métricas oficiales del ejército, Jake McNish era un completo fracaso, un soldado destinado a una corte marcial antes que a la gloria. McNish no estaba solo en su rebeldía. De forma natural gravitó a otros como él, hombres que el sistema había masticado y escupido. Juntos formaron un pelotón de demolición dentro de la 101ª Aerotransportada, al que los oficiales, con desdén, apodaban los 13 sucios. Se negaban a bañarse antes de las misiones, pintaban sus caras con pinturas de guerra indías, ignoraban los saludos y trataban el protocolo militar como un chiste. Eran un dolor de cabeza constante para sus superiores, una unidad marcada para el castigo, no para el honor. Su mera existencia era un insulto a la imagen pulcra y disciplinada que el ejército se esforzaba por proyectar. Eran una vergüenza, un problema que debía ser gestionado o purgado. Y sin embargo,
Cuando los planes meticulosamente trazados por los generales colapsaron en el caos de los lanzamientos paracaidistas sobre Normandía, cuando las unidades quedaron dispersas, las líneas de comunicación se rompieron, y la estructura de mando se desintegró, fue esta banda de rebeldes indisciplinadas la que recibió las misiones más críticas. El sistema, en su momento de mayor necesidad, tuvo que recurrir a los mismos hombres que estaba diseñado para aplastar. La historia de los 13 sucios no trata solo sobre un grupo de soldados renegados, trata sobre el momento en que una máquina perfecta se rompe y descubre que las únicas piezas capaces de arreglarla son precisamente las que estaban rotas desde el principio. El terreno de Normandía era un enemigo en sí mismo, un adversario para el que ningún estratega de West Point había preparado a sus hombres. El bocage francés no era un campo de batalla abierto, sino una trampa mortal a escala regional. Cada campo estaba amurallado por setos ancestrales, densos y casi impenetrables, sobre terraplenes de tierra que ocultaban zanjas profundas. La visibilidad se desplomaba a apenas 20 o 30 metros, convirtiendo cada avance en una invitación a una emboscada. Las ametralladoras alemanas, perfectamente posicionadas, podían aniquilar a un pelotón entero antes de que supiera de dónde venía el fuego. Aquí, la superioridad aérea, el apoyo de la artillería y la coordinación de tanques, los pilares de la doctrina aliada, se volvían prácticamente inútiles, irrelevantes. El ejército de los Estados Unidos operaba bajo una filosofía industrial. La guerra era un problema de producción en masa que se resolvía aplicando una fuerza abrumadora de manera estandarizada. La estructura de mando era una pirámide rígida y vertical, diseñada para transmitir órdenes desde el alto mando de Eisenhower hasta el último soldado de infantería con la menor fricción posible. El objetivo no era la brillantez táctica, sino la eficiencia logística y la ejecución impecable de planes preestablecidos. Cada soldado era un componente, una pieza reemplazable en una vasta maquinaria. Se esperaba que funcionara según las especificaciones, sin desviaciones ni improvisaciones, porque el sistema creía que la victoria se lograría a través de la repetición sistemática de procedimientos probados, no mediante la iniciativa individual. La lógica de la estandarización impregnaba cada aspecto de la vida militar. El soldado ideal no era el más astuto ni el más valiente, sino el más obediente. La eficacia se medía por la rapidez con que se acataba una orden, no por su idoneidad en el campo de batalla. Los manuales de campo y los procedimientos operativos estándar, SOPs, dictaban la respuesta correcta para cada contingencia, desde cómo montar una guardia hasta cómo asaltar un nido de ametralladoras. El sistema fue diseñado deliberadamente para suprimir el pensamiento independiente, considerado una variable peligrosa que podía poner en peligro la cohesión de la unidad. La iniciativa era un error en el código, una anomalía que debía ser corregida, no fomentada, pues la máquina solo funcionaba si todas sus partes se movían al unísono. Las reglas formales reforzaban esta cultura de obediencia ciega. La cadena de mando era sagrada. Dirigirse a un oficial superior saltándose a un mando intermedio era un acto de insubordinación grave. El Código Uniforme de Justicia Militar, UCMJ, castigaba con severidad cualquier desafío a la autoridad, con penas que iban desde la prisión hasta la ejecución en tiempos de guerra. Los ascensos no premiaban la eficacia en combate, sino la antigüedad y un historial impecable de cumplimiento de las normas. Desviarse de un plan de operaciones, incluso para explotar una oportunidad táctica, requería una autorización que tardaba horas o días en llegar, un tiempo que en el bocage significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Más allá de las leyes escritas, una cultura no oficial de conformidad asfixiaba cualquier atisbo de originalidad. La regla táctica más importante era no destacar. Un soldado que llamaba la atención, ya fuera por indisciplina o por una excelencia poco ortodoxa, era visto con recelo tanto por sus superiores como por sus compañeros. Cuestionar a un oficial, incluso cuando su decisión era claramente suicida, era un tabú social que garantizaba el ostracismo. La disciplina de cuartel se había convertido en un fetiche. Se creía firmemente que el brillo de las botas de un hombre era un indicador directo de su fiabilidad bajo fuego enemigo. Una unidad desaliñada, por muy letal que fuera, era considerada una unidad fallida a ojos de la jerarquía. El sistema tenía mecanismos eficientes para purgar a los elementos discordantes. Un soldado problemático como Jake McNeese era primero aislado por sus compañeros y señalado por sus suboficiales.
Si su comportamiento persistía, se enfrentaba a tareas degradantes, traslados a unidades de castigo o, en última instancia, a una corte marcial que destruiría su carrera y su reputación. La maquinaria burocrática se aseguraba de que la manzana podrida no pudiera contaminar al resto. El sistema no se reformaba, simplemente amputaba las partes que no encajaban en su diseño original. El poder real residía en la burocracia del alto mando y en el cuerpo de oficiales de carrera, hombres formados en academias militares donde la doctrina era un evangelio incuestionable. Ellos controlaban todos los recursos, los reemplazos, el equipo, la comida, las municiones y, lo más importante, las promociones y los castigos. Este control absoluto garantizaba la dependencia total de las unidades en el terreno. La estructura estaba diseñada para que ninguna escuadra o pelotón pudiera operar de forma autónoma durante mucho tiempo, asegurando así que nadie tuviera el poder o los medios para desviarse de la estrategia centralizada. La obediencia no era solo una virtud, era una necesidad impuesta por la logística. Este equilibrio de poder parecía inquebrantable, porque a nivel macroestratégico, la guerra se estaba ganando. El avance a través de Francia, aunque sangriento y más lento de lo esperado, continuaba. Cada kilómetro conquistado era visto como una validación de la doctrina de la fuerza bruta. Los fracasos tácticos locales, las compañías aniquiladas en emboscadas inútiles, eran convenientemente atribuidos a errores de ejecución por parte de los oficiales subalternos, o a la falta de recursos, nunca a un fallo fundamental en la filosofía de mando. El sistema era incapaz de cuestionarse a sí mismo porque sus propios éxitos aparentes reforzaban la creencia en su infalibilidad. La máquina funcionaba, y nadie sentía la necesidad de mirar bajo el capó. Sin embargo, en el corazón de esta máquina aparentemente perfecta se ocultaba una vulnerabilidad catastrófica. Todo el sistema dependía de un supuesto nunca probado en condiciones de caos absoluto, la creencia de que la comunicación fluiría y la cadena de mando permanecería intacta. El sistema no tenía una respuesta para el momento en que una unidad quedaba completamente aislada, sin radio, sin órdenes y sin un oficial al mando. Los soldados, entrenados para seguir procedimientos y no para pensar, se quedaban paralizados, incapaces de improvisar o adaptarse. Esta dependencia crítica de una estructura de mando funcional era su talón de Aquiles, una falla de diseño que esperaba al colapso de Normandía para manifestarse de la forma más brutal. Jake McNeice no nació soldado. Nació en la Oklahoma de la Gran Depresión, una tierra dura y polvorienta donde la supervivencia no era una directiva de un manual, sino una lección diaria grabada a fuego en el alma. Con sangre de la nación Choctaw en sus venas, heredó una visión del mundo que no entendía de jerarquías artificiales ni de obediencia ciega. Aprendió a leer el terreno, a cazar en silencio y a confiar únicamente en lo que podía ver y tocar. Para él, la autoridad no residía en las insignias brillantes de un uniforme, sino en la sabiduría práctica de un anciano o en la habilidad probada de un cazador. El sistema militar, con su rígida cadena de mando y sus reglas abstractas, era un lenguaje extraño e ilógico. Su personalidad era una mezcla volátil de carisma rústico y un desprecio absoluto por la autoridad impuesta. No se limitaba a desobedecer. Convertía la insubordinación en un arte escénico, un desafío público a la estupidez burocrática. Su mayor defecto, a ojos del ejército, era su incapacidad para fingir respeto por un oficial al que consideraba incompetente, sin importar el rango. Esta actitud le granjeó enemigos en el cuerpo de oficiales, pero también lo convirtió en un imán para otros parias, hombres que habían visto la brecha entre la propaganda del reclutamiento y la cruda realidad del combate. Era un líder nato, no por nombramiento, sino por la fuerza de una convicción que los demás reconocían como auténtica y valiente. Sin embargo, McNeice no era simplemente un alborotador. Poseía una habilidad que lo hacía indispensable, un talento casi sobrenatural para los explosivos. Mientras que el ejército enseñaba demoliciones como una ciencia exacta, basada en cálculos y procedimientos estandarizados, Jake las trataba como una forma de arte. Sentía la estructura de un puente. Entendía el punto exacto de fractura de una viga de acero y podía improvisar una carga con materiales de desecho para lograr un efecto devastador. Su creatividad destructiva era la antítesis del método militar. Pero en las misiones de sabotaje tras las líneas enemigas, donde los planes se desmoronaban al primer contacto, esta habilidad valía más que un batallón entero de soldados obedientes.
En su interior se libraba una guerra silenciosa tan feroz como la que combatía contra los alemanes. Despreciaba la maquinaria del ejército, a sus oficiales de despacho y sus reglas suicidas, pero amaba a los hombres a su lado y sentía un deber visceral de llevarlos a casa con vida. Este era su conflicto fundamental. Para proteger a su pelotón, tenía que romper las mismas reglas que, teóricamente, estaban diseñadas para garantizar su seguridad. Cada orden que ignoraba, cada protocolo que saboteaba, era una apuesta. Apostaba su propia vida y la de sus hombres a que su instinto de superviviente era superior a la lógica colectiva de la mayor organización militar del mundo. Era una carga aplastante. Este choque con el sistema se manifestaba a diario. Durante un ejercicio de entrenamiento en Inglaterra, un joven teniente recién salido de West Point ordenó al pelotón cavar letrinas en una zona abierta, expuesta a un hipotético fuego de artillería, simplemente porque el manual así lo indicaba. McNeice se negó rotundamente, argumentando que prefería defecar en su casco a que le volaran la cabeza por seguir una regla estúpida. El oficial lo amenazó con una corte marcial. Jake, sin inmutarse, le respondió que en el campo de batalla la estupidez era un enemigo más peligroso que los alemanes. Fue castigado, pero se ganó la lealtad incondicional de sus hombres, que vieron en su desafío una defensa de su propia supervivencia. Su filosofía de combate no provenía de ningún manual militar, sino de los bosques de Oklahoma. Veía al soldado alemán no como un engrane en una máquina enemiga, sino como un cazador astuto y paciente. Entendía que para vencer a un depredador no podías moverte en formaciones predecibles ni seguir caminos trillados. Tenías que convertirte en un fantasma, ser más impredecible, más caótico y más letal. Observaba las tácticas estadounidenses, los asaltos frontales, las marchas en columna por caminos expuestos, y veía un rebaño caminando hacia el matadero. Su insistencia en la autonomía, la iniciativa y el engaño no era indisciplina. Era la aplicación de una lógica de supervivencia mucho más antigua y probada que cualquier doctrina militar. Irónicamente, su constante rebelión lo empujó a una posición de liderazgo que nunca buscó. Los soldados de su unidad, muchos de ellos también marginados por el sistema, dejaron de mirar a sus oficiales en busca de guía y empezaron a mirar a McNeice. Le confiaban sus vidas no porque llevara insignias en el cuello, sino porque cada una de sus decisiones, por poco ortodoxas que fueran, tenía un único objetivo: mantenerlos con vida. Esta responsabilidad lo atormentaba. Sabía que un solo error de juicio no solo le costaría su vida, sino que validaría al sistema que despreciaba y condenaría a sus hombres a ser liderados de nuevo por la incompetencia que él tanto combatía. Así, Jake McNeice llegó a un punto sin retorno mucho antes de saltar sobre Normandía. Su reputación como un mal necesario se había extendido por toda la 101ª División Aerotransportada. El alto mando lo toleraba porque necesitaban a un hombre que hiciera el trabajo sucio, las misiones de las que nadie más regresaba. Él, a su vez, aceptó este pacto fáustico. Entendió que su guerra personal contra la burocracia militar solo podía terminar de dos maneras: con una medalla en el pecho o una bala en la nuca, ya fuera de un alemán o de un pelotón de fusilamiento propio. Abrazó ese destino, convirtiendo su pelotón de inadaptados en un instrumento de caos quirúrgico, listo para demostrar que, en el infierno del combate, la única regla válida es la que te mantiene vivo. La noche del 5 de junio de 1944, el plan perfecto se hizo añicos contra la realidad. El cielo sobre Normandía era un caos de fuego antiaéreo y aviones C-47 destrozados. Jake McNeice y sus hombres saltaron a la oscuridad, no hacia una zona de lanzamiento coordinada, sino hacia un infierno disperso. Aterrizaron a kilómetros de su objetivo, solos, sin equipo pesado y sin contacto por radio. La cadena de mando, el pilar sobre el que se sostenía todo el ejército, se había evaporado en el aire. En ese instante, la maquinaria de guerra más grande del mundo se rompió en miles de pedazos humanos y aislados. Para McNeice no fue un desastre, fue una liberación. El sistema había muerto, y ahora solo quedaba la supervivencia. En tierra, el laberinto del Bocage era un depredador silencioso. McNeice logró reunir a un puñado de sus 13 sucios, hombres que, como él, se sentían más cómodos en el caos que en la disciplina de un cuartel. Su objetivo original, destruir un puente específico, era ahora una fantasía. El mapa era inútil, una abstracción geométrica que no guardaba relación con los muros de vegetación y las zanjas ocultas que lo rodeaban.
Se movían por instinto, no por estrategia, escuchando el sonido de los disparos para orientarse, confiando en las habilidades de cazadora de Jake más que cualquier brújula militar. Cada seto podía ocultar una ametralladora MG-42. Cada crujido de una rama podía ser su última advertencia. Su primer intento de imponer el orden fracasó de forma sangrienta. Tratando de seguir un camino que aparecía en el mapa como una ruta secundaria, cayeron directamente en una emboscada alemana. No fue una batalla, fue una reacción visceral. Se dispersaron, devolviendo el fuego desde las zanjas, usando tácticas indígenas que McNeese había aprendido de niño. Sobrevivieron, pero la lección fue brutal. El plan, el mapa, la lógica del alto mando, todo era una trampa mortal. Intentar seguir las reglas en un entorno sin reglas era el camino más rápido hacia una tumba anónima en suelo francés. La única estrategia válida era la que se improvisaba en el barro, segundo a segundo, con la muerte como consejera. Poco después, tropezaron con una escena que heló la sangre incluso a los más curtidos. En un pequeño claro, encontraron los cuerpos de una docena de paracaidistas de otra unidad. Estaban dispuestos en una perfecta formación defensiva perimetral, exactamente como dictaba el manual de campo. Sus fusiles apuntaban hacia el exterior, sus mochilas estaban ordenadas. Habían seguido el procedimiento al pie de la letra, asegurar la posición y esperar órdenes. Y por ello, habían sido aniquilados sistemáticamente por un par de francotiradores alemanes que simplemente esperaron su momento. Para McNeese fue la prueba visual definitiva. La obediencia era suicida. El sistema no solo estaba fallando, estaba activamente asesinando a sus soldados más leales. La presión aumentó cuando un oficial de la 82 aerotransportada, con el rostro desencajado por el pánico y el uniforme hecho jirones, los encontró. Les gritó una orden fragmentada que había recibido antes de que su radio fuera destruida. 4 puentes clave sobre el río Dube, a pocos kilómetros de allí, debían ser volados antes del amanecer. Unidades Panzer alemanas se dirigían hacia ellas para contraatacar las playas de Utah, y esos puentes eran su única vía. La misión era de una importancia estratégica absoluta. El éxito o el fracaso de toda la invasión en ese sector dependía de ello. De repente, el caos tenía un propósito, pero era un propósito que parecía inalcanzable, una sentencia de muerte. El plan del oficial era un calco de la doctrina que acababan de ver fracasar, un asalto directo y coordinado, una locura. Los puentes estarían defendidos por tropas veteranas, con nidos de ametralladoras y posiblemente apoyo de morteros. McNeese lo vio claro, un ataque frontal sería una masacre inútil. Sus hombres, armados solo con subfusiles, granadas y sus explosivos de sabotaje, serían aniquilados en minutos. Discutió con el oficial, intentando explicarle que en el bocage las reglas habían cambiado, que la fuerza bruta era inútil contra un enemigo atrincherado y oculto. Pero el oficial, aferrado a la única estructura que conocía, se negó a escuchar. Para él, una orden era una orden, y el plan era sagrado. El conflicto interno de McNeese alcanzó un punto de ebullición. El sistema, en la figura de aquel oficial aterrorizado, le exigía sacrificar a sus hombres en el altar de una doctrina fallida. Su deber como soldado era obedecer, pero su deber como líder, como hermano de armas, era mantenerlos con vida. Miró los rostros de su pelotón, sucios, cansados y asustados, pero que confiaban ciegamente en él. Sabía que si seguía la orden, los estaría traicionando, enviándolos a una muerte sin sentido. La insubordinación en una zona de combate era un crimen capital, pero la obediencia, en ese momento, se sentía como un crimen aún mayor, una traición a la vida misma. Mientras la discusión se enconaba, el silbido de los proyectiles de mortero alemanes empezó a caer cerca, obligándolos a buscar refugio. El enemigo se estaba acercando, acortando su ventana de oportunidad. El tiempo para el debate se había acabado. La presión externa se volvió insoportable, forzando una decisión que ya no podía ser pospuesta. Los Panzers estaban en camino. El oficial seguía gritando órdenes suicidas, y la muerte los rodeaba por todos lados. McNeese entendió que cualquier elección conllevaba un coste terrible. Podía salvar su carrera obedeciendo y perder a sus hombres, o podía salvar a sus hombres y enfrentarse a un pelotón de fusilamiento por amotinamiento. La lógica del sistema y la lógica de la supervivencia estaban en guerra abierta.
Fue entonces cuando Jake McNeese rompió la última regla, la más sagrada de todas. Con un movimiento rápido y silencioso, desarmó al oficial y ordenó a 2 de sus hombres que lo amordazaran y lo ataran a un árbol. «Volveremos a por usted si sobrevivimos», le dijo, sin rastro de disculpa en su voz. Fue un acto de motín inequívoco, un punto de no retorno. Se volvió hacia su pelotón, cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo y alivio. «Olvidad el manual», les dijo. «Vamos a volar esos puentes a nuestra manera, como fantasmas». En ese momento dejaron de ser una unidad del ejército de los Estados Unidos. Se convirtieron en algo más antiguo y más peligroso, una partida de guerra. Ahora operaban completamente fuera de la ley y de la estructura de mando. Su única autoridad era la de McNeese, su única doctrina, la supervivencia. Cada paso que daban los alejaba más de la posibilidad de redención y los adentraban en territorio enemigo, tanto literal como figuradamente. Si fallaban, nadie sabría de su intento. Serían simplemente otros paracaidistas desaparecidos en combate. Si tenían éxito, su victoria sería un acto de insubordinación que el ejército no podría ignorar ni perdonar. El peso de esta decisión recaía enteramente sobre McNeese. Había apostado la vida de sus hombres y su propio honor a que su instinto era más inteligente que la maquinaria militar más poderosa de la historia. El subidón de adrenalina del motín se desvaneció, dejando a Jake McNeese solo con el peso aplastante de su decisión. Ya no era simplemente un rebelde que desafiaba una orden estúpida. Se había convertido en la única autoridad, el único responsable de la vida de una docena de hombres y del éxito de una misión que podría determinar el destino de la playa de Utah. Miró los rostros de su pelotón, sucios y exhaustos, y vio en sus ojos algo más aterrador que el miedo, una confianza absoluta. Ya no lo seguían por desafío, sino por fe. Cada par de ojos era un juramento de lealtad que lo anclaba a las consecuencias de su insubordinación. La guerra con el sistema había terminado. Ahora comenzaba la guerra consigo mismo, contra la duda que le carcomía por dentro. Incluso con el oficial amordazado y silenciado, el fantasma del sistema seguía susurrando en su mente. La doctrina militar, grabada a fuego en su cerebro durante meses de entrenamiento, le gritaba la solución correcta: establecer una base de fuego, flanquear las posiciones enemigas, asaltar los puentes uno por uno, concentrando su escasa fuerza. Era la lógica del manual, la única respuesta que un oficial de West Point consideraría remotamente sensata. Intentar cualquier otra cosa era una locura, una herejía táctica. Se encontraba luchando no solo contra los alemanes que lo esperaban en la oscuridad, sino con la voz de su propio entrenamiento. Un enemigo interno que le decía que su instinto de supervivencia era una receta para el desastre, un camino directo a la aniquilación. Para silenciar esa voz, McNeese se obligó a abandonar por completo el pensamiento militar. Cerró los ojos por un instante y se transportó a los bosques polvorientos de Oklahoma. Recordó las lecciones de caza de su abuelo Choctaw. Nunca ataques a un lobo de frente. Nunca desafies a un oso en su cueva. Observas, aprendes sus patrones, te fundes con el entorno hasta que dejas de ser una amenaza para convertirte en una parte del paisaje. Solo entonces, cuando el depredador se siente seguro, atacas desde un ángulo imposible. Se dio cuenta de que no podía ganar esta batalla como un soldado estadounidense. Tenía que librarla como un guerrero Choctaw. Su conflicto interno se agudizó. Su entrenamiento le exigía ser un martillo, pero su instinto le suplicaba que fuera una sombra. De esta colisión de dos mundos nació una decisión. Reunió a sus hombres en un susurro y les expuso un plan que bordeaba la demencia. No asaltarían los puentes, no lucharían por ellos. Se deslizarían a través de las defensas alemanas como humo. En lugar de concentrar su fuerza, la dividirían. Se separarían en 4 equipos diminutos, cada uno responsable de un puente. Usarían la oscuridad, el caos y la arrogancia del enemigo para llegar hasta las estructuras sin ser vistos, colocar las cargas y desaparecer. No sería un ataque coordinado, sino una detonación simultánea,
una sinfonía de destrucción que sembraría el pánico y haría creer a los alemanes que estaban siendo atacados por una fuerza mucho mayor. Era un plan basado en el engaño y el terror psicológico, no en la fuerza bruta. La reacción inicial de sus propios hombres fue de incredulidad y miedo. Dividirse era violar la primera y más sagrada regla del combate de infantería, la concentración de fuerzas. «Nos cazarán uno por uno, Jake», susurró uno de ellos, expresando la duda que todos sentían. «Si un solo equipo falla, los Panzers pasarán». El riesgo era absoluto. No tendrían forma de comunicarse, ni de apoyarse mutuamente. Si un equipo era capturado, podrían revelar la posición de los demás bajo tortura. McNeese se enfrentaba ahora a la prueba definitiva de su liderazgo. No podía darles una orden, tenía que transmitirles una convicción. Tenía que hacerles creer que su única oportunidad de supervivencia residía en abrazar la táctica más peligrosa que pudieran imaginar. Mirándolos a los ojos, con la luz de la luna filtrándose a través de las hojas, McNeese les explicó la lógica oculta de su plan. «El ejército nos entrenó para hacer un puño, para golpear con fuerza», dijo en voz baja. «Pero un puño hace mucho ruido y se rompe contra un muro de hormigón. Nosotros seremos agua. Nos filtraremos por las grietas, nos meteremos dentro de su sistema y lo haremos estallar desde el interior. No pensarán que somos soldados, pensarán que somos fantasmas». En ese momento resolvió su conflicto interno. Dejó de luchar con lo que era y lo abrazó por completo. Ya no intentaba ser un buen soldado según las reglas de otro, redefinía la guerra según las suyas. El camino de vuelta no solo estaba cerrado, acababa de prenderle fuego. La decisión se convirtió en acción. Los 13 sucios se dividieron en 4 células de muerte silenciosa, cada una con un puñado de explosivos y el destino de la invasión en sus manos. Se despidieron con un gesto, una mirada, y luego se disolvieron en la negrura del bocage. No había radios, ni bengalas de señales, ni plan de contingencia. Estaban completamente solos, 4 agujas de caos a punto de ser inyectadas en el corazón de la maquinaria de guerra alemana. McNeese observó cómo desaparecía el último hombre, sintiendo una soledad profunda y absoluta. Había apostado todo, las vidas de sus hombres y su propio honor, a una filosofía de guerra nacida en los bosques de su infancia. El silencio que quedó a su paso era más tenso que cualquier batalla, un vacío preñado de una victoria legendaria o de una masacre anónima. El agua helada del pantano se filtraba por las botas de Jake McNeese mientras guiaba a su equipo a través de la oscuridad. Cada crujido de una rama era un grito en el silencio, cada sombra un posible enemigo. El plan del oficial, un asalto frontal, habría sido un estruendo de fuego y muerte predecible. Esto, en cambio, era diferente. Era una profanación del arte de la guerra tal y como se la habían enseñado. Se movían como espectros, siguiendo los senderos de los animales, fundiéndose con un paisaje que no distinguía entre cazador y presa. La lógica militar le gritaba que estaba llevando a sus hombres a una trampa, pero el instinto, más antiguo y profundo, le susurraba que era la única forma de salir con vida de aquella pesadilla. A 2 kilómetros al oeste, otro equipo yacía inmóvil en una zanja fangosa, mientras las botas de una patrulla alemana pasaban a centímetros de sus cabezas. El olor a tabaco barato y el murmullo de una conversación en alemán llenaron el aire, un recordatorio tangible de lo frágil que era su plan. Un solo estornudo, una piedra desplazada, y todo habría terminado en una ráfaga de fuego sin sentido. La doctrina militar predicaba la concentración de fuerzas como un evangelio, la fuerza de la unidad. McNeese los había dispersado, convirtiéndolos en 4 puntos de vulnerabilidad absoluta, 4 mechas esperando un chispazo para explotar. En esa zanja, la fe en su líder era lo único que los separaba de la aniquilación total, un ancla en un mar de terror puro. El equipo de McNeese llegó finalmente a la linde del bosque que dominaba su objetivo, el puente de piedra de la Fiere. 2 centinelas alemanas charlaban junto a un nido de ametralladoras, sus siluetas recortadas contra el débil resplandor de un cigarrillo. Se sentían seguros, protegidos por el río y por la predecible estupidez de las tácticas enemigas. Jake observó la estructura no como un soldado, sino como un cirujano. Vio las juntas de tensión,
los puntos débiles donde el peso de la piedra se rendiría a la fuerza de la química. No veía un obstáculo militar, sino un organismo vivo cuyo corazón de piedra estaba a punto de arrancar. Su mente, liberada de los manuales, calculaba la cantidad exacta de explosivo plástico para una demolición silenciosa y letal. El trabajo comenzó en un silencio casi religioso. Se deslizaron por la orilla del río como nutrias, con el agua hasta el pecho, usando la corriente para enmascarar cualquier ruido. Las cargas de composición C, pegajosas y maleables, fueron aplicadas a los pilares del puente con la delicadeza de un escultor. Cada movimiento era coreografiado, una danza mortal bajo la mirada inconsciente de los centinelas. McNeese trabajaba con una concentración febril, sus manos expertas conectando los detonadores y los temporizadores. Estaba reescribiendo el manual de demoliciones en tiempo real, utilizando técnicas que harían que un ingeniero de West Point se llevase las manos a la cabeza. Estaba convirtiendo la ciencia en un arte brutal, una obra maestra de la destrucción sigilosa. La tensión se rompió cuando uno de los centinelas alemanes se alejó del puesto de guardia, caminando directamente a su posición oculta entre los juncos. No había tiempo para pensar. Antes de que el soldado pudiera emitir un sonido, uno de los hombres de McNeese se levantó del agua como una aparición, una mano tapando la boca del alemán y un cuchillo de combate hundiéndose con un ruido sordo y húmedo. El cuerpo fue arrastrado silenciosamente bajo la superficie. No hubo heroísmo en el acto, solo la eficiencia fría de un depredador. La victoria no olía a pólvora, sino al olor metálico de la sangre derramada en la intimidad del barro. Era el precio ineludible de su estrategia, una mancha que ninguna medalla podría limpiar jamás. Con las cargas colocadas y el temporizador activado, se retiraron a la oscuridad. McNeese miró su reloj, la manecilla de los segundos avanzando con una lentitud torturadora hacia las 4. 3 equipos más, en algún lugar de esa noche infernal, debían estar haciendo exactamente lo mismo. No había forma de saberlo. No había confirmación por radio, ni bengalas de señales. Solo la confianza ciega en que los otros parias, los otros inadaptados, cumplirían su parte del pacto suicida. La duda lo asaltó como un escalofrío. ¿Había interpretado correctamente el caos, o acababa de firmar la sentencia de muerte de los únicos hombres que lo habían seguido al infierno? El destino de miles de soldados en la playa de Utah dependía de su apuesta. A las 4 en punto, la noche se hizo añicos. No fue una explosión, sino 4. 4 columnas de fuego y escombros se elevaron hacia el cielo en una sincronía perfecta y aterradora, una sinfonía de destrucción que resonó por todo el valle del Dube. Los puentes se partieron por la mitad, sus arcos de piedra y vigas de acero retorciéndose antes de desplomarse en el río con un estruendo ensordecedor. El impacto visual fue absoluto, una demostración inequívoca de poder y precisión que superaba cualquier asalto convencional. La lógica de la fuerza bruta había sido derrotada por la lógica del caos quirúrgico. La máquina de guerra alemana, que avanzaba con una confianza ciega, se detuvo en seco ante un abismo de agua y ruinas humeantes. En la confusión que siguió, el caos se convirtió en su mejor aliado. Los alemanes, convencidos de que estaban siendo atacados por una fuerza aerotransportada masiva y perfectamente coordinada, desataron un infierno de fuego a ciegas, disparando contra las sombras, contra los árboles, contra sus propios fantasmas. Mientras la guarnición enemiga se desintegraba en un pánico colectivo, los pequeños equipos de McNeese se desvanecieron en el laberinto del bocage, dejando tras de sí solo destrucción y una leyenda. No hubo una batalla campal, ni una carga heroica. La victoria fue silenciosa, anónima y brutalmente eficiente. Habían demostrado que en la guerra moderna, un puñado de fantasmas podía ser más letal que un batallón de soldados. Al amanecer, McNeese reunió los restos de su pelotón. 9 de los 13 habían regresado. El precio de la victoria se dibujaba en los rostros de los supervivientes y en el silencio de los ausentes. El éxito era innegable. Los informes confirmaron que una división Panzer entera había quedado varada, su contraataque crucial contra la playa de Utah frustrado por completo. Habían salvado la invasión. Pero al volver al punto de partida y desatar al oficial, McNeese no sintió el alivio de la victoria, sino el peso de una nueva realidad. Había ganado la batalla contra los alemanes, pero su acto de motín lo había convertido en un proscrito dentro de su propio ejército. Había salvado a sus hombres del enemigo, solo para enfrentarse ahora al juicio de sus aliados. La noticia de los 4 puentes destruidos ascendió por la rota cadena de mando como una onda de shock, una mezcla de incredulidad y alivio. Cuando Jake McNeese y los supervivientes de su pelotón regresaron a las líneas aliadas, no fueron recibidos como héroes, sino como fantasmas portadores de un enigma táctico. El alto mando se enfrentó a una paradoja irresoluble, un acto de motín flagrante, la agresión a un oficial y el abandono de un plan aprobado,
había producido una victoria estratégica de valor incalculable, salvando potencialmente toda la cabeza. Playa de Utah. El sistema, diseñado para castigar la insubordinación con la máxima severidad, se encontró paralizado. ¿Cómo se procesa un crimen que ha salvado miles de vidas? La maquinaria burocrática no tenía un procedimiento para esto. McNeese no era un héroe ni un traidor. Era un error en el sistema, una variable que la lógica militar no podía calcular. Para resolver la contradicción, la burocracia hizo lo que mejor sabe hacer: reescribió la historia. En los informes oficiales, el acto de motín de McNeese nunca ocurrió. El oficial atado al árbol fue convenientemente omitido. La destrucción de los puentes no se atribuyó a una decisión contraintuitiva y rebelde, sino a la iniciativa valiente y la tenacidad de elementos paracaidistas dispersos que, a pesar del caos, cumplieron con el espíritu de sus objetivos originales. El sistema se apropió del resultado, despojándolo de su causa real. La victoria de McNeese fue absorbida, digerida y regurgitada como una prueba de la resiliencia del soldado estadounidense, no como una condena de la doctrina fallida de sus generales. El éxito del caos se convirtió, sobre el papel, en un triunfo del orden, protegiendo así la infalibilidad de la jerarquía. Sin embargo, mientras los informes oficiales blanqueaban la verdad, una versión muy diferente de la historia se extendía como la pólvora por las trincheras y los hospitales de campaña. Entre los soldados de infantería, los hombres que vivían y morían en el barro, los 13 sucios se convirtieron en una leyenda. Su historia no era un cuento de disciplina, sino un evangelio de supervivencia pragmática. Se convirtió en la prueba viviente de que, cuando las órdenes de un oficial olían a suicidio, el instinto de un soldado experimentado valía más que cualquier manual. De forma silenciosa y orgánica, sus tácticas empezaron a ser emuladas. Pequeñas unidades comenzaron a perderse de sus columnas, a ignorar órdenes de radio y a operar con una autonomía que aterrorizaba al alto mando, pero que mantenía a los hombres con vida. El motín de McNeese no cambió el sistema, pero sembró una revolución silenciosa desde abajo. Jake McNeese nunca fue juzgado por un tribunal militar, pero tampoco recibió una medalla por su hazaña. Su validación fue mucho más sutil y, en cierto modo, más cruel. El sistema, reconociendo su extraña habilidad para el caos, lo convirtió en su instrumento de último recurso. Él y los restos de su pelotón fueron enviados a las misiones más suicidas, las operaciones de las que nadie esperaba que regresaran, desde Holanda hasta el cerco de Bastoña. Se convirtió en un prisionero de su propia leyenda, atrapado en un ciclo de rebelión y éxito que solo lo empujaba más adentro del infierno. El coste interno fue devastador. Había salvado a sus hombres del enemigo y de sus propios líderes, pero en el proceso se había convertido en un hombre permanentemente en guerra, un paria funcional indispensable para la misma maquinaria que despreciaba. Ahora, la afirmación inicial de que los inadaptados ganaron la guerra deja de ser una paradoja para convertirse en una conclusión lógica. El éxito no se produjo a pesar de su indisciplina, sino directamente a causa de ella. El soldado perfecto, obediente y estandarizado era un componente diseñado para una máquina de guerra que solo existía en los mapas de los generales. En el laberinto impredecible del bocage, ese soldado era un engranaje perfectamente inútil, incapaz de funcionar sin las instrucciones para las que fue programado. McNeese y sus hombres, por el contrario, eran engranajes rotos. Su constante fricción con el sistema los había preparado para un mundo sin reglas. No tuvieron que adaptarse al caos de Normandía. El caos era su entorno natural, el único lugar donde su disfuncionalidad se convertía en una virtud letal. La historia de los 13 sucios revela una ley fundamental que trasciende los campos de batalla de Normandía. Todo sistema rígido, ya sea militar, corporativo o social, al optimizarse para la eficiencia y el control, inevitablemente sacrifica la adaptabilidad. Estos sistemas no están diseñados para soportar una presión extrema e imprevista, están diseñados para evitarla. Cuando el caos es inevitable, no se doblan, se quiebran en 1000 pedazos. En ese momento de colapso total, la supervivencia y la victoria no pertenecen a los componentes que siguieron el plan a la perfección,
sino a las anomalías, a los elementos disfuncionales que el sistema intentó purgar. La verdadera resiliencia no reside en la obediencia, sino en la iniciativa individual, esa fuerza humana, impredecible y caótica, que es la única capaz de imponer un nuevo orden en medio de las ruinas.